Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Buenos días. Quisiera confirmar si pueden observar la presentación y pueden observarme en una ventana pequeña, si no quito mucho espacio en la presentación para iniciar. Ahí pueden comentar en la sección de preguntas. Ok, perfecto. Espero no quitar mucho espacio en lo que es la presentación. Voy a mantener unos minutos lo que es activa mi cámara y luego la inactivo para continuar. Vamos a iniciar entonces con lo que es la parte de la sección inicial. De igual forma, si tuviesen inconvenientes al escuchar o al observar, de inmediato pueden escribir y yo voy a estar leyendo y corregir en caso de que algo esté mal. La presentación va a ser dirigida sobre el tema de dispositivos, sistemas médicos y electrónicos. Voy a brindar 5 puntos para llevar que van a ser muy importantes para el aprendizaje o en este caso un seguimiento y actualización de tanto tecnologías como productos y aplicaciones que podemos observar en diferentes áreas. Parte de la agenda que vamos a estar cubriendo va a estar basada en estándares, mucho referenciado a estándar como por ejemplo la ISO 13485, cuya última versión es 2016, asociada a lo que son dispositivos médicos, regula todo el sistema de gestión de calidad. También voy a comentar algunos estándares relacionados a pruebas de seguridad eléctrica, a sistemas de calibración, a lo que viene siendo también sistema de gestión de la calidad e inclusive pruebas de alta velocidad en comunicaciones tipo Ethernet. Mucho de la referencia que van a encontrar en la presentación también estará asociada por ejemplo, lo que es un evento que se realizó número 20 del CIMBESTAP, es un centro de investigación y estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México, y también relacionado a otro evento que se realizó noviembre del año pasado de High Performance Computing en Denver. Todo lo que tiene que ver con networking, almacenamiento, análisis, informática de alto rendimiento asociado a comunicaciones seriales también. Van a encontrar muchas referencias sobre estos eventos en los que tuvimos la oportunidad de participar. Aquí hago un pequeño screen en donde van a observar temas como realización de producto, medición, análisis y mejora. Esto es asociado directamente al ISO 13485 para que lo tomen en cuenta. También vamos a tomar algunas referencias de dicho estándar. Y estos son los 5 para llevar que les comento. Vamos a iniciar entonces con el tema de pruebas en seguridad eléctrica, muy enfocado a lo que es la IS 60601 y la IS 62353. Segundo tema va a estar asociado a lo que son mejoras, tanto para la etapa de diseño, integración y pruebas de rendimiento a comunicaciones seriales de alta velocidad y redes inalámbricas, 2.4 gigas, 5 gigas, 6 gigas, por ejemplo. Vamos a estar tomando como referencia el estándar IEEE 802.3. Vamos a ver temas de cumplimiento de ENC, por ejemplo, compatibilidad electromagnética y o interferencia electromagnética también. Y señales como la DDR, Double Data Rate, en alta velocidad. Electrónica de potencia, motores, fuentes de alimentación, qué pruebas podemos realizar a nivel de aplicaciones, investigación médica y biosensores, wearables e implantables, muy asociado a lo que es tema de ISO 13485,
Noten que indica INTE porque ya es el estándar tropicalizado, por ejemplo, aquí para Costa Rica. Y temas de calibración y gestión de activos, en donde voy a referenciar la ANSI Z540, trazable con datos, la ISO 17025 en su última versión 2017, y por ahí referenciar algunas aplicaciones también de la FDA, por ejemplo. A partir de aquí voy a dejar de compartir pantalla y continúo compartiendo presentación y audio. De igual forma, si presentan algún inconveniente, ya saben, pueden interrumpir y con gusto voy a estar atendiendo, ya sea en tiempo real o al finalizar va a haber un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Tenemos clientes de todo Centroamérica e inclusive algunos que están por el lado del sur. Esperamos que sea de provecho y vamos a continuar. En cuanto a la importancia para las pruebas de seguridad eléctrica, hoy en día tenemos 4 razones o pilares principales, iniciando con el tema de seguridad. La seguridad es muy importante, asegurarse que el producto no suponga un peligro para el usuario. La calidad, detectar defectos en la manufactura, por ejemplo, de un producto, es importante para las empresas que en este caso manufacturan dispositivos médicos, dispositivos que funcionan con electricidad en general. Control de costos es otro tema importante. El control de costos se asocia mucho a lo que es el tema de producción en las industrias. Por ejemplo, ya ha sucedido, se han presentado casos en los que una compañía, en este caso, comercializa un lote muy grande de productos manufacturados y a los meses se enteran de que en cuanto a rendimiento en seguridad eléctrica, estos productos realmente no cumplen, salieron defectuosos. Tienen que entonces retornar toda esa cantidad de equipos que manufacturaron y obviamente eso se traduce en costos elevados de pérdidas para esta compañía. Y por último, la parte de responsabilidad. Cualquier falla que pueda tener un equipo en su desempeño relacionado a la seguridad eléctrica va a recaer en primera instancia hacia el fabricante. Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas, desventajas de realizar estas pruebas? Las vamos a ir viendo durante la presentación. En principio, vamos a hacer énfasis con la seguridad. Están presentes las corrientes de fuga. Las corrientes de fuga son un fenómeno que ocurre producto de una ruptura dieléctrica y en este caso podemos analizar en la imagen, en la diapositiva, que corrientes muy bajas, inclusive desde microamperios hasta el orden de miliamperios, ya pueden ocasionar inconvenientes hacia una persona. Ejemplo, si se presenta una corriente de fuga que vaya a hacer contacto con una persona que está operando el equipo, puede sufrir alguno de estos fenómenos, dependiendo del valor de esa corriente de fuga. Tenemos, y hay que dejarlo claro, productos clase 1 y clase 2. Estamos hablando de instrumentos que funcionan con electricidad. ¿Cuál es la diferencia entre equipo clase 1 y equipo clase 2? Clase 1 es el que normalmente conocemos desde su cable de alimentación con un pin de fase, neutro y tierra. Vamos a tener esos 3 pines en su cable de alimentación, mientras que clase 2 solamente tiene fase y neutro, no tenemos tierra. Es muy importante saber esto al momento de diseñar productos y ejecutar pruebas de seguridad eléctrica sobre esos productos. Y no solo en la etapa de diseño y desarrollo, sino también en la etapa en donde se están utilizando con los usuarios finales. Clase 2, por ejemplo, son instrumentos que deben contar con un doble aislamiento interno. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo de una UPS.
Sabemos que una UPS a lo interno está debidamente aislado en sus circuitos de potencia, de alimentación, de control, de almacenamiento de baterías. Si podemos abrir y si han tenido la experiencia de abrir una UPS, van a encontrar que debidamente estos circuitos están aislados de forma física. Justamente es el mismo principio para todo producto de clase 2. Aislar de forma idónea la parte interna de los circuitos del equipo. Ahora, yéndonos a la parte médica, tenemos diferentes tipos de protección. Vamos a tener protección tipo B, tipo BF y tipo CF, dependiendo de la criticidad del instrumento que se vaya a utilizar con la persona, con el paciente. Entonces aquí, por ejemplo, tipo B son los instrumentos que tienen menor rigurosidad en cuanto a la parte de aislamiento o protecciones, por ejemplo, para seguridad eléctrica. Aquí estamos hablando de grados de protección relacionados a corrientes de fuga básicas, conexión a tierra. Por ejemplo, ahí podemos encontrar mucho equipo clase 1. Y luego encontramos los BF. En este caso, ya sí es un poco más riguroso el tema de aislamientos. Son instrumentos que pueden tener varias partes aplicadas al paciente. A partir de aquí, el tema de corrientes de fuga van a ser muy importantes. Y por último, los más críticos, que son los CF. Estos tienen, por definición, muchas partes aplicadas al paciente. Entonces el tema de enlace a tierra, continuidad a tierra, corrientes de fuga, serán muy importantes e inclusive pruebas de resistencia dieléctrica, lo vamos a ver más adelante, para asegurar la protección hacia el paciente. ¿Cómo ejemplificamos esto? Bueno, voy a acompañar esta imagen. ¿Qué tipos de dispositivos médicos se pueden probar? Por ejemplo, monitores de pacientes, ventiladores mecánicos, electrocirugías, en fin, todo instrumento médico que pueda ser utilizado con un paciente y que funcione con electricidad. Aquí podemos ver qué tipos de instrumentos tienen según qué cantidad de partes aplicadas, desde las camas que no tienen partes aplicadas hasta monitores de pacientes, desfibriladores o instrumentos más críticos como monitores para cuidados intensivos que suelen tener más de 10 partes aplicadas hacia el paciente. Debemos probar la seguridad entonces de los dispositivos médicos. Y no solo estoy hablando de equipo médico como los que acabo de mencionar, sino también accesorios o toda instrumentación médica que se vaya a utilizar con un paciente. Y a esto me refiero a fabricantes de toda índole, relacionados, por ejemplo, a dispositivos médicos. Voy a mencionar algunos a nivel mundial, como el grupo Terumo, del cual, por ejemplo, forma parte Microvention, Boston Scientific, Biomedical, Philips, Smith Nephew, y puedo continuar. Solner, que es más asociado a la industria electrónica, de ahí también vamos a ver aplicaciones, Teradyne también en la parte electrónica, Burns, Intel, Edwards, que es para dispositivos médicos, Coloplast. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos mucho mercado y ellos necesitan, dependiendo de lo que vayan a desarrollar en productos, realizar pruebas de seguridad eléctrica, mayormente cuando son productos que funcionan con electricidad. Esto ejemplifica muy bien los niveles de protección para instrumentación hospitalaria. Entonces, por ejemplo, observamos aquí ventiladores que tienen una protección tipo B. Luego observamos electrocirugías, cuya protección viene siendo BF o CF, dependiendo del grado de criticidad. Y monitores muy sencillos, muy básicos, como el que observamos en imagen. Este suele tener un grado de protección BF. Siempre lo que dicta mayormente el grado de protección va a ser la cantidad de partes aplicadas hacia el paciente. De momento, si tienen dudas, hasta acá pueden
ir escribiendo. Ahí voy respondiendo en tiempo real o al finalizar la presentación en el espacio de preguntas. Continuando entonces, vamos a manejar dos estándares, ISE 60601 y ISE 62353. El ISE 60601 tiene que ver con las pruebas realizadas de seguridad eléctrica en equipos que se encuentren en la fase de diseño y desarrollo, fabricantes como tal. Mientras que la ISE 62353 se relaciona para pruebas de mantenimiento, que incluyen pruebas de seguridad eléctrica, pero para instrumento que ya está siendo utilizado en el mercado, fuera de las fábricas. De aquí los ejemplos que he venido mencionando con la instrumentación de los hospitales. Aquí, por ejemplo, es donde los ingenieros electromédicos, biomédicos, van y realizan pruebas o rutinas de mantenimiento sobre los instrumentos. Es la principal diferencia entre ambos estándares a nivel de dónde los puedo utilizar. Luego vamos a manejar pruebas de tipo y pruebas de rutina. Las pruebas de tipo se realizan en entornos de laboratorio, por ejemplo, en las fábricas. Aquí vamos a tener pruebas que pueden ser desde conformidad hasta pruebas de diseño. Las pruebas de diseño y desarrollo pueden ser pruebas destructivas que lleven al límite a los equipos para ver hasta qué índices máximos puede soportar. Y luego tenemos las pruebas de rutina, que son realizadas de forma más macro, por ejemplo, en líneas de proceso, sobre productos que ya se están ensamblando y están a punto de salir de la línea para empezar a distribuirse. Las pruebas de tipo, en resumen, se realizan más en productos de muestra. Fabricantes y agencias de seguridad, por ejemplo, UL, pueden realizar este tipo de pruebas y suelen ser más rigurosas que las pruebas de rutina. Mientras que las pruebas de rutina son realizadas ya en líneas de ensamble, en muestras más grandes, pueden ser realizadas también por los usuarios, referente a lo que mencioné de ingenieros electromédicos o biomédicos, ya cuando los equipos se están utilizando con el usuario final, y son menos rigurosas en comparación a las pruebas de tipo. ¿Cuáles voy a explicar? Prueba de resistencia dieléctrica, conocida como prueba HIPO, tanto en AC como en DC. La prueba de corrientes de fuga, que tenemos diferentes tipos de corrientes de fuga. Prueba de enlace a tierra, prueba de continuidad a tierra y prueba de resistencia de aislamiento. Ahora, ¿en qué consiste la prueba de resistencia dieléctrica? Vamos a ver que la definición tiene una relación o tiene que ver mucho con una aplicación de un alto voltaje. En este caso estamos hablando de niveles de voltaje que pueden llegar hasta los 20 kilovolts para las aplicaciones de dispositivos médicos. O podemos llegar a hablar de hasta 100 kilovolts o valores inferiores o superiores sobre este rango de escala en media y alta tensión. ¿Qué busca en este caso determinar la prueba de resistencia dieléctrica? El aislamiento del equipo. El aislamiento del equipo sobre los conductores y sobre el chasis del instrumento. Entonces aplicamos un nivel alto de tensión que puede ser alterno o directo en un periodo determinado de tiempo, pueden ser unos 60 segundos, y lo que va a medir el instrumento que ejecuta la prueba es la corriente de fuga presente en el cable de retorno del instrumento. Siempre va a existir un índice de corriente de fuga. El tema está en que este índice de corriente de fuga, este valor, no supere un límite superior. Si supera el límite que nosotros definimos en función del estándar que vayamos a utilizar, es cuando indicamos que el aislamiento de un producto está malo o no se desempeña de forma
correcta. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama que ejemplifica la prueba con un ventilador eléctrico. Para hacerlo más sencillo, entonces tenemos el instrumento que ejecuta la prueba, tenemos el cable rojo en donde generamos el alto voltaje. Este se va a conectar al pin de fase de alimentación del equipo bajo prueba y luego tenemos el cable negro de retorno. Este se conecta a un punto expuesto del chasis. Se suele llamar a alguna parte aplicada. ¿Por qué parte aplicada? Porque perfectamente una persona puede hacer contacto con ese ventilador en ese punto donde estamos conectando el cable de retorno. En fin, aplicamos el voltaje, supongamos que es una tensión AC, 5 kilovolts, 60 segundos, el equipo monitorea la corriente de fuga, normalmente va a estar en el orden de microamperios o miliamperios en valores bajos. Determinamos si pasa o no los límites establecidos, si se encuentra dentro de los límites, el aislamiento está correcto, si supera el límite, el aislamiento no es el mejor. Entonces ahí es cuando indicamos que ocurre el fenómeno de ruptura dieléctrica. La ruptura dieléctrica a nivel de diagrama es cuando el nivel de tensión fue tan alto que hizo que el aislamiento se abriera y la corriente de fuga se disparara en donde menor resistencia vaya a encontrar. Por eso se llama corriente de fuga. Se dirige a donde menor resistencia vaya a encontrar dentro del circuito. ¿Y donde típicamente encuentra menor resistencia? Si no es en el pin de tierra, pues va a ser en algún punto expuesto del chasis. Precisamente por eso se hacen partes aplicadas. Las lecturas entonces ideales van a ir en el orden de los micro o miliamperios. Se pueden realizar tanto en productos de clase 1 como clase 2, porque ya mencioné que la conexión va sobre el pin de fase del cable de alimentación y van a ser basadas sobre estándares, porque tenemos diferentes tipos de equipos bajo prueba que van a ser para la industria médica, que van a ser para sistemas de cableado industrial, que van a ser para partes automotrices, que van a ser para equipo eléctrico y ahí puedo continuar. Entonces, dependiendo del estándar que yo vaya a coger, producto del tipo de instrumento que tengo, ese estándar va a dictar cuáles son esos límites que voy a utilizar para configurar mi prueba. Puedo utilizar como referencia el estándar, puedo utilizar como referencia la hoja de seguridad de ese instrumento. Ahí también deben indicarse los límites máximos que puede tolerar el producto. Y también puedo utilizar como referencia una fórmula que es la que yo dejaría como último para utilizar como última instancia, que dicta que si, por ejemplo, un instrumento funciona a 120 voltios, entonces como mínimo la tensión que debo aplicar para resistencia eléctrica debe ser el doble y a eso le sumo 1000. Quiere decir que si un instrumento funciona a 120 voltios, como mínimo la tensión a aplicar para una prueba de resistencia dieléctrica debe ser 1400 voltios. Siempre hablamos de altos voltajes. Mientras que por otro lado tengo las pruebas de resistencia de aislamiento. Una prueba de resistencia de aislamiento tiene la misma conexión buscando el pin de fase de alimentación del equipo bajo prueba, ahí lo ejemplifico con un motor, y el retorno lo podemos conectar a una parte equipotencial del equipo o una parte expuesta del chasis. Y aplicamos en este caso un nivel de tensión, pero más bajo, del orden de 1500 voltios. Y aquí lo que vamos a medir es el aislamiento a nivel resistivo. Entonces vamos a medir resistencia. Sabemos entonces altos valores resistivos, buen aislamiento, bajos valores resistivos, probablemente vayamos a tener inconvenientes. Luego tenemos la prueba de continuidad tierra. La prueba de continuidad tierra muy sencilla. Aplicamos una baja corriente por debajo de 1 amperio continua. Y en este caso verificamos si existe continuidad en el pin de tierra de la alimentación del equipo, del cable de alimentación del equipo, hacia el punto equipotencial del producto.
Eso es lo que verificamos, que exista continuidad, simplemente. ¿Por qué solo lo puedo hacer en productos clase 1? Porque solamente los productos clase 1 tienen el pin de tierra en su cable de alimentación. Recordemos que clase 2 maneja solo fase y neutro. Prueba de enlace a tierra. Exactamente la misma conexión que la prueba de continuidad a tierra, tomando en cuenta el pin de tierra del cable de alimentación y el punto de tierra común del equipo. Pero en este caso vamos a verificar la integridad de ese cable, de ese conductor hacia tierra, aplicando altos valores de corriente. Pueden llegar a ser de hasta 40 amperios. Por eso es que es una prueba más rigurosa que se aplica en entornos de fábrica, en pruebas destructivas, por ejemplo. Aquí tenemos una conexión. La imagen de abajo muestra, por ejemplo, cuando está fallando el aislamiento en el cable del conductor a tierra y se produce una corriente alta que se detecta en el retorno. Estos equipos que han visto en imágenes son los utilizados para fabricantes. ¿Por qué? Porque son equipos que, como observan, son de banco, permiten automatizar sus pruebas y permiten trabajar con diferentes programas, Python, LabVIEW, MATLAB. Ofrecen la facilidad de tener acoples en donde con una sola conexión yo puedo realizar de forma secuencial todas las pruebas que he venido explicando, pensándose para precisamente entornos de fabricación, donde debo hacer pruebas a gran escala y el tiempo se hace muy importante. Equipos portátiles también tenemos con Fluke. Entonces, si necesitamos realizar pruebas más asociadas al ISS 2353, pensamos en equipo Fluke. Si pensamos en equipo asociado a la IS 60601, equipo de Associated Research, que es la marca que trabaja estas soluciones. Por último están las pruebas de corrientes de fuga. Una prueba de corriente de fuga, como mencioné, puede ser de diferentes tipos: prueba de corriente de fuga a tierra, prueba de corriente de fuga a paciente, prueba de corriente de fuga a partes aplicadas. Se realizan siempre para equipo médico y normalmente se trabaja dentro de las pruebas polaridad invertida a un 110% de la alimentación. Es decir, le tengo que adicionar al equipo una alimentación un poco más elevada de lo normal. Eso quiere decir que muchos de los instrumentos que realizan pruebas de seguridad eléctrica, puntualmente corrientes de fuga, tienen una fuente interna que permite dar una alimentación supervisada, en este caso con un valor superior al instrumento bajo prueba. Y además me permite hacer las pruebas de polarización inversa. Aquí tenemos un ejemplo de las pruebas de corrientes de fuga realizadas sobre una electrocirugía. Para este caso, siempre buscamos el manual de usuario o puntualmente manual de servicio del equipo al cual vamos a realizar las pruebas. El manual de servicio nos indica cuáles son las mínimas pruebas necesarias de mantenimiento que debo realizar sobre el instrumento, y normalmente dentro de esas pruebas de mantenimiento de rutina se incluyen las pruebas de corrientes de fuga. Estamos utilizando un equipo de Fluke, como mencioné, el que aplica mucho a la 62353, porque es para un entorno ya de hospital. Entonces aquí sobre una electrocirugía que se utiliza en un hospital, yo llegué con el Electrical Safety Analyzer, se llama así el modelo, es un ESA 620, 612, perdón, este es un 612, y estoy conectando las diferentes partes aplicadas de la electrocirugía hacia el instrumento, hacia el probador. En este caso, el analizador va a generar
estímulos y va a medir la corriente de fuga presente en cada uno de esos puntos de la electrocirugía. El equipo fue diseñado para estas aplicaciones, por eso podemos observar que calza perfectamente todas las partes aplicadas que queremos probar hacia la conexión con el analizador. Los límites que en este caso recomienda, por ejemplo, el estándar ISS 62353 para medición de diferentes tipos de corrientes de fuga, y ahí podemos observar 6 tipos, como les digo, hay varios, según los grados de protección que ya expliqué. Entonces, creo que por ahí consultaban qué quiere decir esos grados de protección. Por ejemplo, condiciones CNC van a ir relacionadas a condiciones de prueba normales y condiciones FC, condiciones de falla única. Ahí observamos los límites máximos que esperaríamos medir tanto en miliamperios como en microamperios. Vamos a continuar. En cuanto a rutinas de mantenimiento recomendadas, tenemos entonces primero una inspección visual sobre el equipo. Estoy hablando bajo el estándar ISS 2353. Hacemos pruebas de verificación de resistencia a tierra, pruebas de corrientes de fuga y por último pruebas de resistencia de aislamiento. Para adicionar algunas pruebas funcionales y ya elaboro mi reporte. Esto es una rutina general, pero como les menciono, lo ideal es seguir el manual de servicio del equipo. En conclusión, la IS 60601 se enfoca en fabricantes y diseñadores como tal de dispositivos médicos en diferentes áreas, específicamente R&D, ingeniería de investigación y desarrollo como tal, áreas de producción y en algunas áreas de hospital más específicas que tengan que realizar pruebas de conformidad, es decir, pruebas de aceptación. Luego tenemos el 62353, que este sí es más para el campo de hospitales, de ingeniería clínica, muy asociada a lo que es la etapa de mantenimiento en los instrumentos que ya se están utilizando por usuarios finales. Las principales pruebas aplicadas, según la 62353, inspección visual, resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento y corrientes de fuga, según mencioné. Aquí tenemos algunos ensayos de validación adicionales que se pueden realizar sobre productos de instrumentación hospitalaria, no necesariamente pruebas de seguridad eléctrica. Esto es más a conocimiento general que agregué la diapositiva. Entonces podemos observar cómo se pueden realizar pruebas de rendimiento sobre monitor de pacientes, con un analizador ProSyn 8 para los monitores, cómo podemos realizar pruebas para un ventilador mecánico de una UCI, haciendo una prueba de flujo inspiratorio unidireccional con un VT 650 también de Fluke. Aquí tenemos pruebas de radiación ionizante, por ejemplo, rayos X, para tomógrafos axiales computarizados, utilizando tecnología también de Fluke. Voy a continuar ahora con el segundo punto para llevar, que son las pruebas en comunicaciones de alta velocidad. Ya he notado que me han empezado a hacer consultas, no se preocupen, voy a estar respondiendo al finalizar en la etapa de consultas. Estoy dejando ese espacio para poder atender todas las dudas que puedan continuar emergiendo. Los microprocesadores son muy importantes porque están presentes en todo equipo que funcione de forma digital, dispositivos celulares, dispositivos más inteligentes como supercomputadoras, los equipos médicos que acabamos de mencionar, todos tienen microprocesadores para diferentes
funcionalidades. En fin, a nivel global tenemos 3 líderes. TSMC, que quiere decir Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, están en Taiwán precisamente. Ellos son los que lideran el mercado fabricando microprocesadores de tamaño más pequeño. Estoy hablando de 3 nanómetros o inferiores. Entre más pequeño sea un microprocesador, va a tener mejores capacidades de digitalización de la información. Un microprocesador no es más que un sistema integrado que se compone por muchos transistores, en su mayoría. En este caso, los transistores funcionan como interruptores eléctricos, permiten o no el paso de corriente eléctrica. Y a nivel de información, esto se traduce en ceros y unos, lenguaje binario. Entre mayor cantidad de transistores tenga yo concentrados en una menor densidad de tamaño, esto se va a traducir a un menor consumo de energía con una mejor y mayor transferencia de información. Por eso, entre más pequeño sea un micro, mejor rendimiento va a tener y menor consumo de energía va a llevar. Entonces hay mejora por donde se le pueda ver. Intel y Samsung son los que le siguen. A nivel de programación, estos micros utilizan un lenguaje típicamente paralelo o concurrente. Tiene ventajas la programación paralela porque me permite que el micro pueda ejecutar diferentes tareas en un mismo intervalo de tiempo, como lo observamos en la imagen, mientras que una ejecución concurrente, el micro tiene que terminar una tarea y continuar con la siguiente. Termina una tarea, continúa con la siguiente. Por eso es muy utilizado hoy en día las ejecuciones paralelas. Luego tenemos los threads, que básicamente son lazos que derivan las tareas de ejecución de un micro. Entonces, por ejemplo, si yo le envío a un microprocesador un algoritmo para que ejecute una fórmula que va a ser, por ejemplo, abrir una aplicación, si él utiliza ejecución paralela, recibe el estímulo de entrada, pero en la salida ejecuta dos tareas al mismo tiempo, la que yo necesito y una secundaria, como por ejemplo almacenar información en memoria caché. Así es como funciona la ejecución paralela. En entornos informáticos de alta gama, puedo tener tecnología de transmisión LAN, que quiere decir Local Area Network, y puedo tener WAN, Wide Area Network, que es más inalámbrico. El LAN se utiliza más a nivel de cableado, por ejemplo, tipo Ethernet. Tenemos computadoras de alto rendimiento. Por ejemplo, en la imagen se observa una supercomputadora para un evento realizado en Denver, la cual utiliza tecnología de red LAN, WAN, utiliza, por ejemplo, DDR, utiliza I2C, SPI, en fin. La industria 4.0 va avanzando. Aún hoy ha en este caso evolucionado desde 1.0, 2.0, 3.0. 3.0 fue importante en los años 70 porque ahí fue cuando se creó la parte de la electrónica, iniciando precisamente con transistores. Y ya para la época actual, con estas nuevas tecnologías en avance, por ejemplo, microprocesadores, podemos permitirnos hablar de inteligencia artificial que engloba el aprendizaje autónomo de las máquinas, el aprendizaje profundo, el Big Data y la ciencia de los datos. Hay un modelo que se conoce como modelo OSI. Este modelo ejemplifica las diferentes capas que puede tener una red de comunicación. Desde la aplicación, en donde el usuario utiliza, por ejemplo, la computadora,
hasta la capa física, que es en donde realizamos las conexiones de cableado, por ejemplo, estructurado para plantas. Y aquí es donde quiero ejemplificar con el tema de redes industriales. En redes industriales, hoy en día tenemos lo que mencioné, Machine Learning con aprendizaje de máquinas especiales. Tenemos servers, es decir, servidores que almacenan la información de la red interconectada que tiene la empresa. Y en esta imagen observamos, por ejemplo, desde la parte de instrumentación, con sensores que miden presión, temperatura, la parte de variadores de frecuencia, controladores de motores, drivers, PLCs, todo interconectado en una red LAN que a su vez va a enviar por medio WAN a un servidor la información para almacenar los datos. A nivel de mantenimiento, si lo pensamos a nivel de mantenimiento, cerca del 50% de las fallas que ocurren en un sistema de red empresarial son producto del cableado. Y el cableado que observamos por aquí es cableado tipo Ethernet, que me permite alta velocidad en la transmisión de datos. Para ello debo utilizar entonces herramientas que me permitan con facilidad detectar problemas en los cableados de redes industriales. Por eso voy a hacer énfasis en Ethernet del orden de 10 mega a 1 giga, muy asociado a lo que es la parte de la industria. Y para ello voy a empezar ejemplificando con un caso de estudio. En este caso de estudio vamos a ver una persona que se desenvuelve como un arquitecto en diseño de tarjetas y dicha persona debe, por ejemplo, diseñar una memoria tipo DDR, Double Data Array, que en este caso conlleve el funcionamiento dentro de una CPU, que es un ordenador común, pero el CPU va a tener también una GPU, que es un procesador gráfico, una unidad procesadora de gráficos. Es la unidad que nos permite a nosotros visualizar la información. Es lo que llega directamente al display de los equipos en los cuales nosotros podemos observar información. Entonces, por ahí ven muchas cosas, pero en conclusión vamos a trabajar con tecnología de alta transmisión de datos. Aquí vamos a utilizar entonces, por ejemplo, un microprocesador Intel DDR, en este caso DDR4, con un sistema de ejecución paralela. Adicional, esa CPU va a contener el DDR, pero también va a contener otros puertos de comunicación de alta velocidad, como por ejemplo puertos USB o puertos PSI. El PSI es el que me permite a mí comunicar desde la parte integrada del microprocesador hasta el área de comunicación con un equipo externo, por ejemplo, un celular. Por eso PCI quiere decir Peripherals Component Interface. Y USB puedo trabajar tecnologías desde 2.0 hasta 4.0, que son más rápidas. Aquí observamos que con el pasar de los años ha evolucionado la tecnología de las memorias DDR, iniciando en los años 2000 hasta los años 2012 hablábamos de la DDR4 y hoy en día ya se está hablando de memorias DDR de quinta generación. El LP quiere decir memorias con bajo consumo de corriente, Low Power Double Data Array. Y por ello, lo que nos importa analizar en este diseño va a ser memorias para transmisión de datos como la PCI Express, memorias de almacenamiento como SATA
y memorias de ejecución como la DDR. Vamos a hacer pruebas de verificación de jitter. Un jitter básicamente es detectar desviaciones temporales que pueden estar presentes en la transición de los datos binarios, ceros y unos. Voy a tener tecnologías de consumo como la USB y la Thunderbolt. La Thunderbolt es una tecnología que patentó Intel con Apple. Básicamente son esos cables que me permiten a mí cargar un celular. Por ejemplo, conectar el celular a la computadora y al mismo tiempo que el celular se carga mediante este cable, yo puedo transferir información hacia o desde la computadora. Eso es Thunderbolt. Permite la transición de información y también, en este caso, la alimentación hacia el equipo al cual estoy conectando el instrumento. Voy a utilizar una DDR4, que en este caso, como observan en la imagen, desde la primera generación han ido mejorando en la velocidad de transmisión de datos hasta los 2133 MHz. A su vez han bajado en el consumo de energía, en este caso hasta 1.2 volts, y han mejorado en la densidad de transistores dentro de su espacio físico, llegando a tener anchos de banda de hasta 4 gigas. ¿Qué vamos a utilizar para verificar el rendimiento de estas memorias? Osciloscopios especiales, osciloscopios que funcionan con tecnología de dominio mixto o de fósforo digital. Y en este caso, la tecnología de fósforo digital es la que mejor se acopla, porque es una tecnología que también utiliza una ejecución paralela a nivel interno, en donde me permite capturar de forma más rápida las señales y puedo realmente verificar la integridad de toda la señal. Y lo que observamos es lo que se ve en la imagen. Señal analógica. Yo tengo una señal analógica, si la estoy verificando con un osciloscopio DPO, realmente puedo ver todo el detalle de esa señal. Cualquier variación presente yo la puedo detectar. Mientras que si hago la prueba con un osciloscopio que utilice señales digitales, en la línea azul podemos ver el comportamiento real de la señal, pero en el osciloscopio yo lo que voy a observar es la señal negra. Básicamente se compone por un 1, un 0, un 1, un 0, los pulsos positivos y negativos. Si yo quiero verificar realmente todo el detalle, tengo que utilizar un osciloscopio de fósforo digital y hacer pruebas con sondas analógicas. Hablando para memorias de alto desempeño como las DDR. En cambio, ¿para qué me sirven a mí los canales de señal digital? Para hacer pruebas como debugging o depuración como tal y decodificación de señales como I2C, SPI, CAN, que es muy utilizado en las comunicaciones automotrices. Continuando entonces, vamos a utilizar una DDR para una CPU. Vamos a utilizar una ejecución paralela. La transmisión de los datos van a ir por medio de una PSI. La DDR4 va a tener un ancho de 3.2 GB. Por ejemplo, en 2021, Tektronix mencionaba que para caracterizar señales DDR debía utilizar anchos de hasta 6.4 GB como máximo, y en cuanto a densidad podía llegar hasta 64 GB. Esto ha mejorado un poco y lo vamos a ver. Aquí en nuestro ejemplo podemos encontrar, como mencionaba, DDRs de hasta quinta generación, utilizando densidades de hasta 8 GB, con la tecnología Thunderbolt, que lo que tiene integrado básicamente es el PSI y el DisplayPort,
quiere decir el display en donde yo visualizo la imagen del equipo. Entonces, ¿por qué una DDR de quinta generación me implica una nueva necesidad de mercado? Porque necesito utilizar osciloscopios con mayor ancho de banda. Esa es la principal necesidad nueva de mercado que va a existir. Lo que observan en la imagen superior es una prueba que se conoce como diagrama de ojo. Eso básicamente es la transición de los datos en forma macro. Son miles de cientos de datos transfiriéndose en la memoria. Y esos datos yo los visualizo con el osciloscopio. Ahora, ¿cómo podría yo evaluar si existe presencia o no de un jitter, que es una desviación temporal de los datos, con el osciloscopio? El osciloscopio me detecta el jitter y visualmente yo lo podría observar. No sé si pueden apreciar como pequeñas desviaciones fuera del rango normal del comportamiento de la señal. Esas desviaciones son pequeños jitter. ¿Qué significa un jitter? Que la transmisión de los datos no se está comportando de la mejor forma. Entonces debo corregir, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software. El ingeniero que realiza estas pruebas debe analizar y encontrar la causa del fallo y corregir. Entonces debo asegurarme que el osciloscopio pueda realizar análisis para señales PSI, para señales USB, para señales DDR, que es parte de la estructura que yo voy a trabajar. Aquí se menciona que para los códigos que se envían a la GPU, a la unidad procesadora de gráficos, la memoria principal va a trabajar un alto ancho de banda en comparación a la memoria que funciona como transición de los datos. Esta es la memoria PCI, la cual puede trabajar hasta 32 GB en la transferencia de la información. Y en cuanto a programación, un ejemplo, aquí vemos que los datos son muy rápidos, desde milisegundos hasta micro y nanosegundos. Por eso estamos hablando de señales de alta velocidad. Y entre las pruebas que yo puedo realizar con el osciloscopio, ya mencioné varias, aquí puedo agregar las pruebas de network en Datacom, por ejemplo, tipo Ethernet. Y en cuanto a las consideraciones claves para mis pruebas, lo único que yo debo como principal error que suele cometerse es la elección del ancho de banda del osciloscopio. Yo debo asegurarme que el osciloscopio me detecte todas las armónicas posibles de la señal que voy a analizar, hasta la quinta armónica. Por ende, hay una regla que se llama la regla del 5-1, muy utilizada, en donde indica que para yo seleccionar un osciloscopio, dicho osciloscopio debe como mínimo trabajar hasta la quinta armónica o ser superior en cuanto a ancho de banda sobre la señal que estaré analizando. Y ese ejemplo lo vamos a aplicar en esta diapositiva. Tengo en la parte superior izquierda la memoria DDR4 a 32, o en este caso 3.2 GB de densidad. Si yo necesito seleccionar un osciloscopio que me cubra como mínimo ese ancho de densidad que trabaja esa memoria, ¿cuál sería el osciloscopio ideal? Como mínimo que debo seleccionar guiándome por el ancho de banda analógico. Según vimos, estas son pruebas sobre canales analógicos. ¿Cuál debería ser? Aquí tengo diferentes opciones y les voy a dar una pista. Ya les mencioné que es un osciloscopio TPO. Ok, primer criterio de selección. Segundo criterio de selección,
va a ser un osciloscopio en principio de señal análoga. Y el tercero ya es el ancho de banda. Ahí, ¿cuál seleccionarían ustedes? Tomaría yo simplemente 3.2 GB, que es lo que observamos acá. 3.2 GB, estos son 3.200 megas, y lo multiplico por 5. Eso quiere decir que el osciloscopio, como mínimo, debería ser un DPO que trabaje a 16 GB. Y así es como se dimensiona. Estos osciloscopios trabajan aplicaciones muy específicas dependiendo de la configuración, según hemos visto, de la marca Tektronix, y pueden tener costos realmente muy elevados, a como a su vez tenemos osciloscopios de un costo bajo para aplicaciones más sencillas. La solución de la arquitectura queda de la siguiente forma. Aplica igual para cuarta o quinta generación. Voy a hacer énfasis en el hardware para el análisis de cumplimiento de la memoria DRAM, porque al final una DDR es una memoria DRAM. Dynamic Range, o una memoria dinámica de acceso aleatorio. Eso quiere decir una memoria DRAM. Aquí tenemos entonces para el hardware el osciloscopio DPO con su conjunto de sondas especiales. Dentro de estas pruebas se clasifican como pruebas eléctricas y de timing en validación. Eso nada más para que lo tengan como referencia. Este tipo de análisis de señal lo puedo realizar no solo para memorias DDR, sino, como mencioné, lo puedo hacer para tecnologías de envío de datos como la PCI, tecnologías de consumo como la USB. Ahorita tenemos USB de hasta cuarta generación. Y en cuanto a las tecnologías de consumo, vamos a enfocarnos a nivel de la industria en la Ethernet IEEE 802.3. Vamos a trabajar pruebas, por ejemplo, de hasta 100 GB, igual utilizando el mismo tipo de osciloscopios. Y en estas pruebas, como observan en la imagen, básicamente me comunico con el conector eh, Ethernet y puedo analizar diferentes condiciones de desempeño. ¿Qué condiciones de desempeño? El jitter de sincronización, frecuencia de reloj de transmisión, lo que es la pérdida de retorno, caídas de salida en tensión, todo eso lo solicita el estándar IEEE 802.3. Y aquí algunas imágenes sobre la configuración de las pruebas que puedo ir realizando en el osciloscopio. Ahora, me interesa que les quede claro qué diferencias tenemos entre un osciloscopio y un multímetro. ¿Qué diferencias podemos tener? Aquí estoy comparando la especificación de un multímetro de 7.5 dígitos y un osciloscopio serie 2, ambos de la marca Tektronix. La principal diferencia radica en que un multímetro va a trabajar una resolución vertical de 16 bits, típicamente, mientras que un osciloscopio trabaja una resolución vertical de 8 bits. Esto le permite al multímetro ser superior en la capacidad de almacenamiento de datos con relación al paso del tiempo, y a su vez una mejor resolución en la medición. Por eso puedo llegar a trabajar multímetros de hasta 8.5 dígitos. Y aquí observamos precisamente que el multímetro tiene una memoria de hasta 27.5 millones de datos.
en comparación al osciloscopio que tiene una memoria de 10 millones. Pero el osciloscopio es superior en la resolución temporal, es decir, en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque puede trabajar anchos de banda muchísimo más altos que un multímetro, lo que le permite capturar señales muy rápidas. Y es por eso que el sample rate de un osciloscopio puede andar en el orden de 2.5 gigas, mientras que en un multímetro no supera el mega. Entonces son instrumentos diferentes que me van a servir para aplicaciones distintas. Tengo que saber seleccionar cuál es el mejor instrumento para mi aplicación. En cuanto a la tecnología WAM, tenemos entonces 2.4, 5, 6 GB. Aquí les dejo una referencia a un blog de Intel en donde explica qué similitud y diferencias podemos encontrar entre estos anchos de banda. La principal es, por ejemplo, muchos de ustedes tienen routers que trabajan desde 2.4 hasta 5 gigas, inclusive pueden seleccionar cuál ancho de banda utilizar. Por ejemplo, 2.4 gigas es mejor para enviar información en un mayor espacio de área, nada más que lo hace de forma más lenta. Mientras que 5 gigas funciona muchísimo mejor para enviar información a mayores velocidades, pero cubre un espacio más pequeño. Aquí les dejo un ejemplo que define muy bien las diferencias entre estas tecnologías en cuanto al envío y recibimiento de información. De hecho, voy a ejemplificar. Aquí yo tengo en mi casa un módem, el cual lo puedo configurar a 2.4 gigas o 5 gigas. Mi casa es de paredes sólidas, de concreto. Entonces, si me voy a mi cuarto y tengo configurado el módem con 2.4 gigas, voy a mantener comunicación porque el módem lo tengo conectado en la sala y mi computadora está conectada de forma inalámbrica. Voy a mantener comunicación hasta mi cuarto, aunque exista una división de paredes de concreto, que eso sí interfiere mucho en disminuir el envío de los datos, o en este caso la señal inalámbrica, aunque la señal va a ser un poco más lenta. Si yo en mi cuarto me cambio a 5 GB, ahí sí voy a tener problemas. La señal no me va a llegar. De hecho, he hecho esa prueba, he realizado esa prueba. No voy a tener señal, va a estar muy interrumpida. Pero si yo voy a la sala en donde estoy ahorita y estoy conectado a 5 GB, me va a funcionar de forma perfecta porque tengo un envío cercano y directo con el módem. No tengo interferencias y me interesa que la señal sea rápida. En cuanto a aplicaciones WAM, tenemos también, por ejemplo, los famosos analizadores de espectro. Ellos funcionan en el dominio de la frecuencia, mientras que un osciloscopio funciona en el dominio del tiempo. El analizador de espectro me va a funcionar para hacer pruebas de validación, como mencioné ahora, de interferencia electromagnética y compatibilidad electromagnética, para hacer pruebas de redes inalámbricas como Wi-Fi, como Bluetooth, pruebas en equipos que funcionen con IoT, pruebas de desempeño, como vimos en señales 5G, 2.4G. Aquí tenemos un modelo de un analizador de espectro básico que se comunica de hecho con la computadora para poder realizar todo el análisis. Vuelvo y ejemplifico. En la imagen tenemos una tarjeta y esta tarjeta nos interesa realizar pruebas de interferencia electromagnética. Entonces básicamente hago la medición a través de un analizador de espectro y verifico. Les voy a dar otro ejemplo muy sencillo. Supongamos que somos
emisora de radio y trabajamos en la frecuencia 103.5, Radio Es, si no me equivoco, aquí en Costa Rica. Entonces soy Radio Es y a mí me interesa saber que realmente estoy emitiendo en la frecuencia 103.5 y que además de emitir en esa frecuencia no hay ninguna otra emisora que me genere ruido. ¿Cómo verifico yo eso? Con un analizador de espectro. Me conecto, la antena va a identificar mediante la configuración que realice la frecuencia a la cual quiero ejecutar mi análisis, en este caso el ancho de banda de 103.5 MHz, y visualizo el comportamiento de mi señal, cómo estoy yo transmitiendo datos y si sobre esa transmisión de datos hay alguna otra señal externa que me genere ruido. Así de sencillo. Aquí tenemos un proceso de validación bajo el IEEE 802.11 asociado a señales inalámbricas de hasta 6 GB con las aplicaciones WAM. En este caso, puedo utilizar un criterio de selección en función del estándar físico de conexión, la banda de frecuencia y el formato de modulación. Con esos criterios de selección, yo defino qué tipo de estándar voy a utilizar de la IEEE 802 para mis pruebas de rendimiento. Son 3 entonces: dominio de tiempo, frecuencia y modulación. En cuanto al tercer punto para llevar que les quiero dejar es la electrónica de potencia. En cuanto a electrónica de potencia, nosotros tenemos muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las imágenes observan pruebas relacionadas a factor de rechazo a fuente de alimentación o pruebas realizadas sobre tarjetas que trabajan con semiconductores especiales para electrónica de potencia, como por ejemplo el nitruro de galio, o también tenemos el cloruro de silicio. E igual, estos análisis los hacemos con osciloscopios, por ejemplo, de la serie 6 de Tektronix. También podemos realizar pruebas sobre tarjetas que se vayan a utilizar, por ejemplo, en transformadores, como observan en la imagen. Aquí no solo estamos haciendo una prueba sobre la tarjeta electrónica de potencia que va a ir hacia el transformador, sino que estoy haciendo unas pruebas de caracterización, utilizando multímetros y fuentes que ven al lado izquierdo. Entonces, a la vez que estoy verificando las señales, estoy generando estímulos a la tarjeta para verificar diferentes rangos que me vayan a interesar, tanto en corriente como en tensión. Mencioné también, podemos realizar pruebas de análisis con variadores que están conectados a un motor, inclusive trifásicos. Entonces tenemos, por ejemplo, el osciloscopio que va a utilizar una serie de sondas que van a ir entre el motor y el drive, la salida del drive del variador. Aquí voy a analizar diferentes variables, como por ejemplo análisis mecánico en cuanto a velocidad, aceleración, torque, ángulo, potencia mecánica, eficiencia, hasta señales eléctricas como calidad de potencia, armónicos, ripples. Todo eso lo puedo analizar con un osciloscopio que tenga dicha capacidad. Igual nuevamente la serie 6. Tengo una sonda especial, como les mencioné, que hasta me permite medir el torque, que es un análisis mecánico. Entonces realmente son equipos bastante completos. El número 4, que es el cuarto punto para llevar, va a estar asociado a investigación médica y a la parte de biosensores. Entonces tenemos los famosos SMU, Source Metering Unit. Hoy en día, la investigación médica avanzada comprende no solo procesos invasivos, sino ahora procesos, como mencioné ahora, inalámbricos.
Y esas nuevas tecnologías, según ejemplifiqué, requieren velocidades de transmisión de datos mucho más rápidos. Por ende, los equipos que yo vaya a utilizar deben ser capaces de analizar este tipo de señales. Aquí observamos una imagen de un Kikli, que es parte de Tektronix, modelo 4200A, que me permite medir, por ejemplo, análisis de fallas en dispositivos semiconductor, en materiales y también sincronización de trazado en corriente voltaje, capacitancia voltaje o corriente voltaje en señales de pulso que pueden ser muy rápidas, siendo similar a un osciloscopio, pero con el principio de funcionamiento de un multímetro de visualización. Tenemos también aquí como por ejemplo aplicaciones específicas en cuanto a caracterización de biosensores y transistores tipo MOSFET, capacitancias del orden de femtofaradios, análisis de rendimiento como mencioné en semiconductores y mediciones especiales para alta impedancia, por ejemplo la que observamos al lado izquierdo, en donde voy a utilizar 4 hilos, en donde voy a medir en los hilos internos la tensión y en los hilos externos la corriente. Este método de medición de 4 hilos también se aplica para resistencias de alto desempeño. ¿Por qué? Porque me permite eliminar el error resistivo de los cables de prueba que yo estoy utilizando. Si utilizo cables especiales de 4 hilos, mido tensión real, mido corriente real y por medio de ley de Ohm calculo la resistencia precisa y exacta sobre el circuito que estoy analizando sin ningún error. Y aquí tenemos las imágenes, por ejemplo, de caracterización de biosensores utilizando, como les dije, SMUs que me permiten medir voltaje al mismo tiempo que estoy alimentando, medir corriente al mismo tiempo que estoy alimentando. En wearables e implantables también utilizo multímetros de hasta 7.5 dígitos porque necesito amplios rangos de resolución y utilizo también SMUs como los que observan en la imagen para medir muy bajas corrientes en el orden de nanoamperios acompañado por ejemplo de voltajes altos como kilovolts, esto para pruebas de interruptores. También puedo hacer pruebas de trazados de curva o caracterización en rangos extendidos de semiconductores. Y el ejemplo ya lo di en electrónica de potencia, cuando mencioné que puedo realizar caracterizaciones para tarjetas de electrónica de potencia que se utilicen con transformadores. Puedo utilizar rangos muy bajos y muy altos en función del tiempo. Eso me lo permite equipos como los SMU de Tektronix. Y continuando, tenemos procesos industriales. Este es el quinto punto para llevar. Ya casi vamos a terminar. Aquí básicamente es un resumen de lo que hemos visto en función de los procesos industriales. Tenemos entonces manufacturas. Aquí es una manufactura alimenticia. Pueden ver desde la parte de ensamble, de alimentación, de procesamiento, de manufactura. Toda la simbología que observamos por acá requiere diferentes equipos de medición. Y lo que hacen los ingenieros de proceso o ingenieros de mantenimiento es encontrar equipos y tecnologías que permitan con facilidad verificar el correcto funcionamiento de esos sensores de medición. Es por ello que en el campo de la metrología hablamos mucho de trazabilidad metrológica, que es lo que se observa en la imagen. Desde cómo un equipo como el ESA 615, que ya mencioné, ESA 615, ESA 612, que ya mencioné en una imagen anterior, que puede utilizar un encargado de mantenimiento en equipo biomédico, requiere enviar a calibrar ese equipo y lo envía a calibrar, por ejemplo, con nosotros, que tenemos un laboratorio de servicio. Nosotros utilizamos una estación como la que se observa en la imagen. Dicha estación, a su vez, nosotros debemos enviarla a
para que Fluke calibre con sus propios estándares. Fluke, a su vez, como un manufacturador, como una casa matriz, envía a calibrar sus patrones al NIST. El NIST es el Laboratorio Nacional de Estados Unidos y por ende es el que se encuentra en la punta de la pirámide de trazabilidad para nuestras calibraciones. Por encima del NIST ya lo único que está es el Sistema Internacional de Unidades, con las 7 unidades fundamentales. La unidad fundamental que deriva de esta trazabilidad es el ampere para corriente. En cuanto a operaciones metrológicas, entonces tenemos verificación. Una verificación es un proceso realmente informal, llamémoslo así, en donde el técnico ingeniero va y realiza una verificación de un transmisor de presión, utiliza los equipos necesarios, en este caso un calibrador de procesos, un módulo de presión, una bomba para generar presión, pero no es necesario que emita un certificado. Simplemente verifica el rendimiento del transmisor. Luego tenemos el procedimiento formal que se conoce como calibración, es decir, una comparación entre el patrón y el equipo o los equipos bajo prueba. Aquí sí necesito emitir un reporte de datos, un reporte de los resultados que va a llevar una serie de información adicional como límite inferior, límite superior, errores, incertidumbres asociadas a cada error, una declaración de la trazabilidad. Es por ello que una calibración normalmente sí lleva un costo asociado y se trabaja por tema de servicios. En cuanto a los errores, vamos a tener errores sistemáticos, que son los errores que puede tener un equipo, por ejemplo, con el paso del tiempo, pero que yo puedo corregir. Por ejemplo, cuando un equipo está desajustado. Es decir, está midiendo fuera de intervalos de especificación y yo lo que hago es corregir por medio de un proceso de ajuste. Y luego tengo los errores aleatorios, esos errores que el equipo acumula con respecto al paso del tiempo por desgaste, por ejemplo, por vibraciones, por golpes, por mala praxis, esos errores que acumula el instrumento. Esos son los más difíciles de corregir o inclusive muchas veces no se pueden corregir. En esos casos es cuando un equipo ya tiene tantos años de uso que lo mejor es reemplazar por uno nuevo. Tenemos diferentes fuentes de incertidumbre asociadas a la práctica de una calibración, de las cuales cualquier ente que realice una calibración debe como mínimo tener controlados. Y me refiero a incertidumbre del patrón, la desviación experimental de los datos producto de las repetidas mediciones, que eso es la parte de las muestras, la resolución del mensurando, que es la medición de los equipos bajo prueba, mientras que hay otras condiciones de incertidumbre que sí controlo, como el procedimiento, que esté validado, como las condiciones ambientales y como el operador, que esté debidamente capacitado. Un ejemplo importante para que puedan comprender el tema de la resolución es que tenemos resoluciones en fracciones, por ejemplo, 8 dígitos y medio. ¿Cómo se interpreta una resolución de 8 dígitos y medio? En este caso, tomamos en cuenta que el 1 en el nominador me indica el valor del dígito más significativo. En este caso, va a ser el primer valor. En la imagen observamos 3 dígitos y 3 cuartos. Entonces, en el nominador tengo un 3. Eso quiere decir que 3, que es el primer valor que de hecho puedo obtener como máximo en la medición del instrumento, va a ser el más significativo. ¿Por qué? Porque es el que si varía tiene un mayor impacto en el resultado que observemos. Mientras que el valor en el denominador me indica simplemente la cantidad de dígitos que lleva la resolución del equipo. Entonces, si son 4 dígitos, son 4000 cuentas. Y aquí puedo observar precisamente 4 dígitos. Lo mismo aplica a multímetros
de mucha mayor resolución, como el multímetro de 8 dígitos y medio que observamos en la imagen. Y eso tiene que ver con que 4 establece la cantidad de estados distintos que va a tener ese dígito más significativo. Por ejemplo, este 3 va a poder ser un 0, un 1, un 2 o un 3. Es decir, va a tomar 4 estados distintos. Esta es la imagen de un ejemplo de una verificación de proceso en donde estoy utilizando un calibrador. El calibrador puede simular una temperatura del transmisor, puede simular una temperatura del controlador, puede medir el lazo de comunicación 420 miliamperios, puede leer directamente el sensor de temperatura. Entonces son diferentes pruebas que puede hacer el equipo a nivel de proceso. Esto es un ejemplo del TUR y el TAR. El TUR quiere decir Test Uncertainty Radio y el TAR es Test Accuracy Radio, que en conclusión se utiliza mucho para definir la capacidad de los patrones contra los equipos bajo prueba y también al momento de seleccionar y comprar patrones. ¿Cuántas veces debe ser más exacto y preciso mi patrón con relación al equipo bajo prueba? Como mínimo 4 veces. 4 veces más exacto y 4 veces más preciso. De lo contrario, y según observamos en el ejemplo, puedo obtener muchos errores considerados como falsos rechazos. Es decir, mediciones que yo consideré erróneas cuando estaban realmente buenas. Aquí en Costa Rica tenemos el Sistema Nacional para la Calidad, compuesto por el órgano regulador, que es el CONAP, pasando por el ente de acreditación, que es el ECA, el Laboratorio Nacional de Metrología, que es la COMEP, el ente que tropicaliza las normas, que es INTECO, y los órganos de regulación técnica. Terminamos. Ahora sí estamos en la etapa de preguntas. Pueden realizar consultas. De hecho, voy a atender algunas consultas que ya han realizado. Voy a verificar por acá. En este caso consultan cuando medimos la corriente de fuga del equipo, ¿es correcto dejar conectado el cable que hemos utilizado para medir la resistencia a tierra? Comúnmente lo conectamos al pin equipotencial, o para medir la corriente de fuga del equipo deben retirarlo. En este caso, Franklin realiza la consulta. Franklin, para esos casos, si el procedimiento del manual de servicio del equipo bajo prueba no les indica que deban retirar ese cable de tierra al pin X potencial y realmente no influye en la conexión que están haciendo con las partes aplicadas en donde van a medir corrientes de fuga, pues lo pueden mantener, no hay problema. La referencia que yo le diría es que por lo general, como son independientes las mediciones, no van a interferir. Pero la mejor referencia es si el manual de servicio indica que se deba retirar o no. Y si no lo indica, lo podemos mantener realmente. Cuando yo realizo las conexiones con mi equipo a las partes aplicadas para pruebas de corrientes de fuga, no estoy haciendo contacto con un cable o un punto hacia tierra, a menos de que el manual de servicio me indique que yo debo conectarlo a un punto de tierra. Ahí sí, entonces debería quitar el cable X potencial y conectar el cable que voy a utilizar para la prueba de corriente de fuga, en caso que el equipo utilice un cable con una entrada específica. Luego consultan también ¿qué significan los grados de protección? Bueno, eso lo comenté. En cuanto a los criterios, tenemos BF, BC
que son grados de protección relacionados a partes aplicadas, principalmente en los pacientes. Y de hecho aquí voy a aprovechar y les voy a compartir esto que está por acá. Ustedes pueden irse a nuestra página. Ahí deberían estar visualizando. En nuestra página nos vamos a la sección de eventos o nos vamos a la parte eléctrica. Aquí se les va o se les extiende formalmente la invitación a nuestro seminario industrial de metrología. Este seminario va a ser de un día completo en Costa Rica, ahí sí hago énfasis. Va a ser en el Hotel Crown Plaza. Vamos a abarcar diferentes temas. Vamos a tener equipo para demostraciones. Se va a incluir un certificado, se va a incluir una regalía de un detector FLUC y material, obviamente presentaciones que se vean durante la capacitación. Tiene un costo de inversión de $100. La inscripción la pueden realizar acá. Una vez realizan la inscripción, la compañera encargada les estará contactando para que gestionen el pago. Entonces los invitamos formalmente a este evento. Voy a verificar nada más si hay más preguntas. Me parece que no, según observo, no hay más consultas. Vamos a ver por acá. Bueno, sí, por aquí consulta Natividad Picado. ¿Cuál es el costo estimado de una certificación del ESA 615? El costo estimado para la calibración lo puedes consultar a nosotros vía correo. De hecho, te voy a compartir, el correo servicios@elbatron.com y el costo es alrededor, diría yo, de entre unos 400 a $500 podría ser, pero es mejor que lo confirmes con ellos. Estamos terminando. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos en una próxima presentación. Hasta luego y que tengan buen día.